Amigas y amigos, ¿cómo están? Acá Mauricio Daza. Estamos en tierra derecha respecto al proceso constituyente, donde ya las distintas opciones están manifestando sus argumentos para poder aprobar o rechazar la posibilidad de una nueva constitución, y creo que en ese contexto vale la pena el conversar acerca de algunos aspectos vinculados precisamente con lo que es la constitución y la eventual necesidad, o no, de contar con una nueva carta fundamental. Yo creo que lo primero que hay que conversar es qué es una constitución y reflexionar un poco al respecto, ¿no? Bueno, una constitución es básicamente donde se establecen las reglas fundamentales a partir de las cuales se organiza nuestra sociedad, y además la forma también como se administra el poder en nuestra sociedad. Y en este sentido, bueno, se han dado varios ejemplos, algunos son bastante resistidos, especialmente por el mundo académico, pero creo que son bastante relevantes para poder entender de buena forma de qué se trata una constitución. Y acá siempre se ha dicho, mire, son como aquellas reglas de un determinado juego, las reglas fundamentales de un juego. Y se toma mucho lo que es el fútbol. Se dice, mire, es como el reglamento del fútbol. En el reglamento del fútbol se establece que cada partido se va a jugar con 11 jugadores, con una pelota, se juega con el pie, con los pies. Existe además un árbitro, dos guardalíneas, el que gana es el que mete más goles, y además se prohíben las infracciones entre los jugadores durante el juego, ¿no? Bueno, esto es equivalente. En el caso de lo que es la Constitución se define cuáles son los órganos del Estado, cuáles son sus atribuciones, cuáles son los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la manera como se deben proteger. Ahora, es muy clave que si las normas fundamentales se van a aplicar para todos, seamos todos los que podemos, de alguna manera, participar en su determinación, en su redacción. Bueno, es esto lo que precisamente nunca ha ocurrido en la historia de Chile, de una forma democrática y participativa. Bueno, y es cosa en este sentido de ver lo que son lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país, ¿no? Hay que señalar, por ejemplo, partiendo del año 1833, existen las constituciones anteriores, quizás la más relevante es la Constitución Liberal del año 1828, pero para hacer un corte en el tiempo, partiendo por la Constitución del año 1833, hay que recordar de que esta Constitución deriva de lo que fue la batalla del Ircay y el triunfo de los denominados pelucones, que eran conservadores, tenían una visión bastante conservadora acerca de la sociedad y de lo que son las instituciones, y finalmente esta Constitución fue redactada, ¿no?, y aprobada por lo que se denominó una gran convención. La gran convención estaba integrada por 36 personas. Habían 26 diputados y 10 personas probas e ilustradas, las cuales podían ser designadas además por el propio Congreso. O sea, era básicamente la crema innata de la élite de la época. Eran representantes de quienes tenían, ¿no?, el poder político y sobre todo económico en esa época. Ahora, la Constitución del año 1925 tampoco fue aprobada en una situación de normalidad institucional, por decirlo de alguna forma, o de manera muy participativa y democrática. De hecho, hay que recordar de que esto surge a partir del denominado movimiento de ruido de sables, el cual ni más ni menos interrumpió lo que era el ordenamiento constitucional vigente a la época, disolvió el Congreso y exilió al presidente de la República. En ese contexto, además, se llama una comisión consultiva que estuvo a cargo de la redacción de la Constitución. Esta comisión consultiva está integrada por 122 personas, entre civiles y militares. Ustedes se imaginarán que los civiles no tenían mucha libertad en ese momento para ir en contra de lo que quisieran los militares, ¿no? Fue aprobada finalmente a través de un plebiscito, en todo caso, que se realizó en agosto del año 1925. Y ahí llegamos a la Constitución del año 80, la cual deriva obviamente de lo que es el golpe de Estado de Augusto Pinochet, de la dictadura que se instaló a continuación y que básicamente se pretendía institucionalizar a partir de tener un nuevo ordenamiento constitucional. Y para esto se llamó a una denominada Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que se denominó Comisión Ortúzar, porque estaba liderada, presidida por Enrique Ortúzar Escobar. Sin embargo, esta comisión, que era de 8 miembros, tenía una persona que era el referente real, ¿no?, y el que definió gran parte de lo que era este ordenamiento constitucional, que, como bien ustedes saben, era Jaime Guzmán. Bueno, este texto fue pasado después a lo que era el denominado Consejo de Estado,
que era una entidad donde participaban distintos miembros designados por las ramas de las Fuerzas Armadas, que eran integrantes de la Junta Militar de la época. Después pasó a manos de Pinochet, el dictador, y él, bueno, una vez que le dio el visto bueno, lo mandó para que fuera aprobada entre comillas, en un plebiscito que se realizó el 11 de septiembre del año 1980, sin que existieran partidos políticos, sin que existiera un registro electoral, sin que existiera una prensa libre, en un contexto en el cual se estaba desapareciendo, torturando y matando a miles de opositores de Pinochet. Obviamente no fue un contexto participativo y democrático, y en ese ámbito, obviamente, yo creo que esa constitución lo que hizo fue hacer la pega de los que estaban detrás, ¿no?, del apoyo de esta dictadura cívico-militar. Y estableció en la Carta Fundamental el modelo neoliberal, que se caracterizaba básicamente por lo que es el denominado rol subsidiario del Estado, lo que significa básicamente que el Estado no debe intervenir en ningún área salvo que los privados no tengan la posibilidad de hacerlo o no quieran hacerlo, ¿no? Y de esta forma los derechos sociales se transformaron en bienes de consumo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la salud, no, el Estado no iba a intervenir como protagonista para garantizar un acceso de un régimen de salud que fuera de calidad a gran parte de los chilenos, no. Esto lo iban a hacer prioritariamente los privados. Y ahí surge la ISAPRE. Y el Estado solamente va a intervenir en aquel ámbito donde a los privados no les interesa intervenir. Y ahí está FONASA, ¿no? Una cosa similar ocurre con las AFP y una cosa similar ocurre en todo ámbito, incluso en el ámbito de la educación. Ese es el rol subsidiario del Estado. E insisto, se transformaron derechos sociales en bienes de consumo. Además, se garantizó un hiperpresidencialismo. ¿En qué sentido? La figura del presidente de la República concentra todo el poder. Acá no se puede hacer ningún cambio relevante sin que el presidente de la República quiera hacerlo. Él reúne todas las atribuciones, ¿no? Y obviamente esto era un diseño pensado, ¿no?, en la dictadura en el año 80, cuando se planeaba, ¿no?, de que se podía de alguna manera eternizar Pinochet en el poder, cosa que por lo menos formalmente no ocurrió a partir de lo que fue el resultado del plebiscito. Sin embargo, obviamente esto se mantuvo, incluso se mantuvo después de que volviera, entre comillas, la democracia, después del año 90, donde no se hicieron cambios sustantivos, profundos a la Constitución. Se hicieron algunos cambios, ¿no?, en términos más puntuales. En un conjunto, yo diría que son muchas las modificaciones que ha tenido la Constitución del 80, pero ninguna de ellas ha tocado su núcleo duro, ¿no?, que, insisto, es el establecimiento del modelo neoliberal y su garantía a nivel constitucional. Y de hecho, en este contexto llegamos a la modificación que hizo Ricardo Lagos el año 2005, ¿no? Hay que recordar de que en algún momento Lagos vendía esto como si fuera una nueva constitución. Esta es constitución, sí es realmente democrática, eso es lo que dijo él, a pesar que fue aprobado por un Congreso que estaba marcado por lo que es el binominalismo. ¿Qué significa esto? Básicamente la lógica de la transición, el acuerdo, ¿no?, de tocarse, pero no mucho, entre la derecha y la centroizquierda, entre comillas, centroizquierda. Bueno, pero ¿qué hizo en la reforma de Lagos, que es vendida como la gran reforma? Bueno, eliminó a los senadores designados, a los senadores vitalicios, también eliminó el denominado rol de garante de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que por mucho era utilizado como una justificación para que si la cosa se venía muy mala para las Fuerzas Armadas durante lo que era el periodo de la transición, bueno, tuvieran una excusa constitucional para poder intervenir. Sin embargo, lo más relevante, no se tocó el núcleo, no se cambió el rol subsidiario del Estado y además se hizo algo que tendría grandes consecuencias a futuro, bastante nefastas para el interés general de las personas, que fue reformar el Tribunal Constitucional. Se estableció que su mayoría debe ser designada a partir de un cuoteo político del binominalismo, ¿no? Y en este contexto se le dieron además mucho más atribuciones y funciones. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Bueno, que el Tribunal Constitucional en la práctica se transformó en un garante del interés de los privilegiados por sobre el interés general. Entonces, cada vez que hubiese alguna iniciativa aprobada por el Congreso que pusiera en riesgo alguna de las ventajas que tenían los grupos, los grandes grupos económicos que manejan, ¿no?, los principales mercados de nuestro país, y después descubrimos que manejan también gran parte de la política de nuestro país a partir de lo que es la corrupción y los aportes ilegales a la política, bueno,
Entonces ahí está el Tribunal Constitucional para ponerle un freno a todo esto. ¿Se acuerdan el tema de reforzar el CERNAC para poder proteger realmente a los consumidores frente a los abusos, especialmente de las grandes empresas? El Tribunal Constitucional dijo, esa ley no pasa porque es inconstitucional. De hecho, no se quedó solo ahí. En un momento tuvo que decidir acerca de la posibilidad que los funcionarios públicos tuvieran una acción denominada tutela laboral para poder solicitar a los tribunales del trabajo resguardo ante graves vulneraciones a sus derechos fundamentales. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? No, eso es inconstitucional, eso no procede, los trabajadores no pueden acceder a esa vía para poder amparar sus derechos fundamentales. ¿Se acuerdan el tema de que se pretendió entregarle más atributos a los sindicatos con la denominada titularidad sindical? Bueno, cuando esta ley se aprobó en el Congreso, el Tribunal Constitucional dijo, no, eso es inconstitucional, ¿no? Y esto a requerimiento, además, de varios sectores empresariales que estaban reclamando en contra de esto, ¿no? Y esto ha llegado ya a lo grotesco y a lo burdo. De hecho, el Tribunal Constitucional estableció de que era inconstitucional el cursarle una multa de 75 millones de dólares que fue aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de Julio Ponce Lerú por el caso Cascada, donde se calcula por la propia superintendencia de que él se habría enriquecido ilícitamente por más de 100 millones de dólares y que en ese contexto se habría afectado los fondos de pensiones por más de 47 millones de dólares. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional ante esta multa que le había aplicado la Superintendencia de Valores y Seguros? Dijo no. Es inconstitucional aplicarle una multa tan alta a don Julio Ponce Lerú. Entonces vamos a bajar la multa de 75 millones de dólares a 3 millones y medio de dólares. Imagínense, por conductas respecto de las cuales, según la superintendencia, Ponce habría ganado ilícitamente a costa de todos los demás, entre otros de los cotizantes de los fondos de pensiones, habría ganado más de 100 millones de dólares. Obviamente esto es una burla. Bueno, y obviamente este Tribunal Constitucional fue establecido, por lo menos en este diseño, por la reforma de Ricardo Lagos. Entonces se garantizaron, ¿no?, tener estos árbitros. Era como lo que hablamos respecto al fútbol. Se garantizaron los poderosos que en todos los partidos en que ellos jugaran, obviamente iban a poder jugar con más jugadores. No iban a jugar ellos con 11 jugadores solamente. El resto iba a jugar con 9 jugadores. Los goles que ellos metan valen por 2. Ellos designan los árbitros. Ese es el equivalente a lo que es nuestra Constitución hoy día. Ahora, en este contexto, además se estableció y se mantuvo en la Constitución el que el presidente de la República podía concentrar las atribuciones para poder cambiar determinadas materias. La más importante, materia de seguridad social. Acá, si el presidente no quiere cambiar, por ejemplo, el régimen de AFP, el régimen de ISAPRE, entonces no se puede cambiar. Y ustedes han visto, ¿para quiénes han trabajado los últimos gobiernos desde el año 90 en adelante? Todas las reformas, especialmente los que ha hecho la concertación, han ido básicamente en darle más ventajas y garantías a las AFP en perjuicio de los cotizantes. Entonces, finalmente, este es un grupo transversal que trabaja para los mismos, ¿no? Además, se mantuvo, el año 2005, las normas originales de la Constitución que establecían que en determinadas materias no se podían aprobar los proyectos así nomás, para cambiar, por ejemplo, el régimen previsional o el régimen de las ISAPRES, no. Acá se requieren de quórum especiales, o sea, de mayoría especiales. No basta con el 50+1 de los diputados o senadores. Se requiere mayoría de 2/3, de 3/5, etc. Y además todo esto en un contexto en que existe un régimen, un sistema electoral, el cual hace prácticamente imposible que un independiente fuera de partido tenga la posibilidad de ser electo al Congreso, ya sea como senador o diputado. Es muy difícil y quienes lo logran son una gran mayoría y por lo tanto no son relevantes, sobre todo cuando, insisto, en estos partidos, que son los partidos importantes para los poderosos, entonces no es llegar y ganar por un gol, no, parece que hay que ganar por muchos goles. Entonces obviamente todo esto está absolutamente hecho para los efectos de poder mantener los privilegios de un determinado grupo. Grupo que estuvo detrás de la redacción de la Constitución original del año 80 y que probablemente estuvieron también detrás, ¿no?, de lo que han sido las distintas modificaciones. Ahora, insisto, una Constitución tiene que ser producto de lo que es un consenso amplio de diversos sectores de la sociedad, de todos, ¿no?, que establezcan normas que obviamente ocupen la regla de la mayoría, pero respetando los derechos fundamentales de las minorías. Que se reconozca además un sistema que sea genuinamente democrático y participativo,
que se recoja y se además ampare y reconozca los derechos fundamentales, los derechos humanos que ya se encuentran definidos y establecidos en tratados internacionales que existen en esta materia. Y además se administre el poder público a través de instituciones que operen de manera transparente y bajo el principio de probidad, con pesos y contrapesos que sirvan de controles entre estas instituciones, pero por sobre todo que exista la posibilidad de un control ciudadano a través de elecciones que sean justas, participativas, ¿no? Y donde realmente las mayorías en el Congreso correspondan, ¿no?, a la mayoría que existe en nuestra sociedad. Y ese yo creo que es el tema que se debe avanzar en una nueva constitución o en un cambio constitucional. En una constitución en la cual nosotros tengamos mecanismos también para poder ejercer un control ciudadano de control frente al poder. Y yo creo que eso es lo que se juega en este proceso constituyente. Yo creo, en lo personal, que la mejor forma de obtenerlo, por lejos, es a través de lo que es una convención constitucional, y obviamente lo que creo es que se requiere de una nueva constitución para poder repensar, ¿no?, todo esto en términos tales de que todas las reglas que nos atañen a todos sean definidas con participación de todas y todos.